justicia a la mexicana, lo que estamos por vivir en la República Mexicana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a María Chávez, a Daniela Frutos y bueno, pues Elizabeth, de aquí estamos ya iniciando un programa más con sentido común y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el tema de, como decía Elizabeth, la nueva justicia mexicana y es hablar un poquito sobre este tema de la reforma judicial. Esta reforma que bueno pues fue aprobada pues este año y que bueno pues ha causado pues bastante controversia, sobre todo porque pues por las formas y el fondo en el que se realizaron. Lo decíamos la semana pasada, con esta reforma judicial pues pareciera que el gobierno federal pues quiere desaparecer lo que es una democracia. Sin embargo, bueno, pues habrá que tomar cartas en el asunto y estar muy atentos, sobre todo los ciudadanos, que es a los que nos debe de interesar pues ver todo este tema. Y bien, México está a la puerta del cambio estructural por esta reforma judicial que ha traído mucha controversia porque, bueno, pues en primer lugar se tendrán que elegir los jueces de modo popular, de modo democrático, como cuando usted va y elige un diputado, un presidente municipal, un gobernador, un presidente. Bueno, pues ahora sí se van a elegir los jueces y los magistrados. Recordemos que hay jueces de circuito, hay magistrados federales, locales, estatales y bueno, va a ser todo un lío, sobre todo para el ciudadano salir a votar porque pues hasta se van a hacer bolas. Ojalá que el Instituto Electoral hiciera bien su trabajo para que la gente pudiera entender un poco, ¿no? Ni siquiera del Instituto Nacional Electoral, creo que el error viene desde el 14 de septiembre del año pasado, del 2024, cuando los legisladores que antes representaban al pueblo y ahora pues hacen lo que se les pega la gana, levantaron la mano para aprobar la reforma judicial. Así es. Y que bueno, pues esas son consecuencias de lo que nació mal. Ahora sí que árbol que nace torcido, ahí sigue Morena. Jamás su rama endereza. Y bien, vamos cuestionando un poquito y les pregunto a mis dos compañeras que tengo al lado derecho, preguntarles, ¿consideran que esta nueva reforma a la justicia de nuestro país ponga en riesgo la independencia del Poder Judicial? Y esto lo comento porque, bueno, pues a través de estas nuevas elecciones se van a someter los jueces, o ya están los jueces en campaña, se han filtrado candidatos no deseados, no deseables, hay promesas y estructuras partidistas que están detrás de algunos candidatos y bueno, se dice que la mayoría de los casos son gente comprometida con el partido del oficialismo. Les pregunto yo, empezamos si quieren con la maestra María Chávez. Maestra, preguntarle, ¿considera usted que corre en riesgo en este momento la independencia del Poder Judicial en nuestro país? Mira, no es así. El nuevo proceso que se llevará a cabo el 1 de junio es un proceso de justicia, es un proceso democrático de elección al cual el mexicano pues no estaba acostumbrado porque es el primer proceso que hay en nuestro país, un proceso en el cual tienen la oportunidad hombres y mujeres que están dentro del proceso, ya dentro de los cargos de ministros, de jueces, de magistrados, para que ellos mismos tengan la oportunidad, y a nadie se le negó el registro, para entrar dentro de este proceso de desarrollo que se iba a llevar a cabo para la primera elección de hombres y mujeres profesionistas en la materia que fueran más justos. No desaparece una democracia, quiero decirle a toda la gente, porque no había democracia dentro de la elección de jueces y de magistrados, nunca la hubo, todo fue amañado. Y no me va a dejar mentir la ciudadanía cuando vimos que había dentro del Supremo Tribunal, de los tribunales locales, había muchos casos injustos, ¿sí? Tanto de lo penal como de lo civil, etcétera, etcétera.
cuántas violaciones a los derechos humanos, cuántas violaciones a niñas, cuántas violaciones laborales, de todo había y no existía la democracia. Decían algunos que presentaron casos. Les pongo el caso de una niña que fue violada durante 3 años por su abuelo y que no salía la orden de aprehensión porque pues el juez no le daba la orden de aprehensión y ya tenía algo, un cargo. Entonces se encontraban en ese momento la gran injusticia, estaban imposibilitados de gritar porque había amenazas, pero bajo los criterios que ellos siempre impusieron, ¿sí? Nunca fueron justos. ¿Por qué? Porque siempre que se elegía un magistrado o un juez, ellos se ponían. Y el que tenía más amigos ahí, votaban por ellos para que lo pusieran. Tenían su propio proceso. Pero hoy el nuevo sistema de justicia penal que se está llevando a cabo, debemos de abrazarlo y de decirle a la gente que participe, porque ellos son los jueces que van a decir, este sí llega, este no llega. Si alguna propuesta, alguien se está proponiendo como magistrado, bueno, pues que digan si fue justo o no fue justo y que se le ajuste, ¿no? En las urnas, pues que no se vote por él. Pero si es un profesionista que lleva ya una gran trayectoria y que no ha tenido contubernio ni ha recibido moches, ahora sí te lo digo bien claro, pues realmente, pues que voten por él y que lo elijan como juez o como magistrado por lo que él se esté eligiendo. Yo creo que más bien debemos de decirle a la ciudadanía que sí vaya a votar el 1 de junio para que elija a sus mejores representantes. Si no, va a ser un tema engorroso porque realmente las boletas vienen al color, vienen el número con el nombre del que está compitiendo o del candidato a cierto nivel y que realmente mejor nos enfrasquemos en quiénes son y vamos a investigarlos. Si es una persona intachable que realmente vaya a representar bien como magistrado, como juez, pues que se elija. A ver, yo nada más, también con sentido común, primero agradecerle, Fermina Arellano ya está con nosotros, ya lo dije la semana pasada y lo seguiré diciendo, esta mujer, una mujer que está dentro de la política, pues yo creo que desde que te quitaron los pañales, Fermina, tienes muchos años en esto, y dándole seguimiento a lo que está hablando la maestra María Chávez, decir, lo que pasa que es una reforma que el pueblo reprobó de hecho desde que se aprobó en el Legislativo Federal. Es decir, no están rechazando el ir a votar el 1 de junio porque se le ocurrió ahora a gran cantidad de gente del pueblo, sino que lo rechazaron desde el mismo 14 de septiembre del año pasado. ¿Cuál es tu opinión? Y ahora vamos con la de casa. Sí, bueno, antes de comenzar, una vez más, bienvenidos todos. Este es su casa también, qué gusto poder abrir este tipo de temas una vez más, que son temas ciudadanos. Así es. De nuevo, igual que el tema anterior, es un tema completamente ciudadanos que va más allá de partidos, de ideologías y de peleas entre políticos, porque al final del día, como bien lo decía la vez anterior, seamos políticos o seamos líderes, el tema nos va a alcanzar porque no dejamos de ser ciudadanos y el cargo solamente les dura 3 años a quienes hoy están impulsando reformas con huecos argumentativos y cuestionables. El tema de la reforma al Poder Judicial pues es un tema muy triste, muy cuestionable porque es un proceso sin filtros. Hace unos días vimos que se metió para poder parar el proceso por perfiles cuestionables que estaban allá adentro y perfiles que conocemos desde hace más de un año, que salieron a la luz en el momento en el que se querían inscribir. Es muy triste porque la democracia, Morena tiene un concepto de democracia muy diferente a lo que en realidad es, porque para ellos la democracia es tener instituciones a modo, jueces y magistrados a modo, perfilados para ellos y que vayan junto con el Poder Ejecutivo para que no les señale, les tape y les ayude, porque aquí vamos a hablar con total transparencia lo que es este proceso. Son muchísimos aspirantes. Si la gente se nos confunde en las casillas con 3 boletas que les damos,
Ahora con un proceso así de improvisado, como lo han hecho todas las reformas que han pasado por comisiones han sido improvisadas, la gente sin entender qué es lo que está pasando, con un rencor y hablando con el hígado, porque en realidad las leyes no se hacen así, por algo los diputados están ahí, y seguramente fue una ley que una vez más pasó de noche y no entendieron, y hasta hoy fecha, si le preguntas a diputados, no saben de qué trata en realidad la reforma y solamente defienden diciendo que es un país democrático. No, señores, un país democrático no funciona así, porque la democracia no depende solamente de un solo hombre o de una sola mujer, porque hoy tenemos presidenta. Entonces es muy triste ver la carencia de filtros que hay, la cantidad de aspirantes que han sido violentadores, que han sido asesinos, que han sido delincuentes, que hoy están en las listas, y que es muy preocupante que a esto le llamen democracia, porque ¿quién quiere tener de juez o de magistrado a alguien que quedó impune ante la ley porque cometió un delito? Es muy triste y es muy desolador también el pensar que esto nos va a llevar a un nuevo sistema de justicia y que se van a tapar, que se va a tapar el sol con un dedo, porque si eso sucediera, empezaríamos porque las madres buscadoras tendrían abiertas las puertas de Palacio Nacional, cosa que no ha pasado. Empezaríamos porque la gente que ha sido violentada y las mujeres serían escuchadas, y en su caso volvieron a levantar un muro de acero el 8 de marzo para invisibilizar toda la lucha de las mujeres. Entonces, no desviemos una vez más el tema con algo que está erróneo, diciendo que es a favor de la gente cuando no es así. Muy amable, muchas gracias. Bueno, pues lo que no hice la vez anterior fue agradecerles a ti, Elizabeth, a Chayo, que me permiten estar aquí con ustedes en este espacio. Con Elizabeth tenemos una historia de inicio de Shamrock de hace muchísimos años, cuando hicimos el primer concierto a beneficio de la ciudadanía, dándole la posibilidad a la ciudadanía de un rock alternativo, que esa era la propuesta. Y bueno, ahí nos involucramos y desde ahí tenemos una gran amistad, porque abrimos el espacio porque nos gustó la idea, y ahora conjugada con Rosario de hacer este tipo de reuniones, de diálogos, en este espacio que nos hace bien a brindar el Partido de Acción Nacional en este momento. Bueno, creo que es muy enriquecedor, porque seguimos dándole a la ciudadanía algo que necesita. Esa es la intención de las organizaciones sociales, de ser como interlocutores entre gobierno y ciudadanía, y recoger las propuestas y llevarlas, ¿no? Entonces me da mucho gusto, de verdad, y agradezco siempre a ustedes esta posibilidad. Saludo con mucho afecto a mi amiga Irene. Estaba viendo ahí un artículo desde el 2010 donde tenemos una foto juntas, y bueno, pues para mí significa mucha historia, mucha vivencia, y agradezco mucho siempre el que me den la oportunidad de estar aquí. Por otro lado, el tema de la reforma, pues yo traigo una contradicción en términos de qué significa o no. Primero, el sistema judicial es un sistema muy complejo, porque tiene una estructura que si bien es cierto, abarca todo, pero tiene como los espacios especializados, ¿no? Por ejemplo, tiene juzgados, tiene magistraturas, tiene la Suprema Corte, hablándolo así lineal, pero también es horizontal, porque tiene que ver con penal, con civil, con administrativo, con ciertas cuestiones que la ciudadanía tiene que atender. Y también venía reflexionando acerca de que tenía que decir aquí, y me di cuenta de que el sistema judicial está integrado por personas, y que las personas son las que hacen bien o mal a la ciudadanía en la toma de sus decisiones. Si bien es cierto, tiene que ser una justicia imparcial, ¿verdad?, con criterios a partir de lo que presentan los abogados, las abogadas, y el juzgador o la juzgadora tienen que, a partir de eso, hacer sentencias que pueden perjudicar o no a la ciudadanía. Claro que en medio pues hay un sistema de corrupción, que alguien decía que tenemos en la vena la corrupción, pero yo digo que no, que tenemos una sociedad que ciertos personajes y personajes se han corrompido en este ejercicio, no solamente en el sistema judicial, sino en otras áreas, ¿no? Y que puede estar bien o no la reforma. Se movió un sismo, creo que se movió, pero
la mitad de los juzgadores y de las juzgadoras no van a ser cambiados. Tengamos el presente. De esos que van a quedar, que no van a ser cambiados en este momento, quienes sí imparten una justicia como tal o quienes no. Una, dos. Las y los que se están volviendo a proponer para el mismo cargo o para un cargo superior son estas ciudadanos que ya han ejercido la justicia, el derecho y que han tenido una carrera que no nos dice, salvo un candidato por ahí vi que decía cuántas sentencias le habían rechazado, cuántas le habían aceptado, porque les hacen auditoría a los juzgadores, a las juzgadoras, y su rendimiento respecto a las sentencias, el número de sentencias es como califican o evalúan a un juzgador o a una juzgadora. Pero también eso cambia. No, lo que cambia es el tiempo. Porque antes los procesos tenían que durar muchísimos años y ahora los procesos son cortos, 6 meses, dice la reforma. En los primeros 6 meses, primero tienes que dejar las oficinas de justicia, el juzgado X, Y. Primero tienes que dejar limpio, o sea, todo sentenciado, en 6 meses los que van a entrar. Y segundo, si no puedes, pues tienes que renunciar porque no tienes esa capacidad para poder resolver rápido, no una justicia más expedita, de acuerdo a la reforma. Pues puede ser como una oportunidad o muy lamentable, dependiendo de la visión, que es un ejercicio democrático que no pareciera que no es democrático, porque estamos hablando, en el caso de Michoacán, son 60 candidaturas. De esas 60 candidaturas, hay un porcentaje, un 25% que son de gobierno del sistema federal y el otro es el del sistema estatal. Más o menos, creo que son 45, 25, más o menos así, creo. Bueno, por eso yo digo que puede ser positivo, puede ser lamentable, ¿no? Y la otra es de que otra vez son personas las que están postulándose, unas con experiencia y otras sin experiencia. Yo tengo la posibilidad de estar prácticamente una vez por semana con personal del tribunal y una de las cosas que ellos lamentan es que las personas que no tienen la experiencia no van a poder. Y que todo lo van a hacer la gente sindicalizada, por decirlo así, o que ya está ahí como de base, que son archivistas, secretarios, incluso actuarios o actuarias, secretarios, secretarias, y la otra es escribientes, ¿no? Ellos dicen que son los que van a tener la chamba y que los que llegan sin experiencia, pues se les va a atorar. Claro. Pero creo que desde que son 60 candidaturas, pues ahí estamos hablando de todo un caos. Segundo, la metodología que emplearon para poder emitir las boletas, pues es subsumir las candidaturas en 11 boletas que se distinguen por colores, pero pues hay el coral que se parece al rosa, que dices cuál va a ser en una persona de a pie que no tiene un ejercicio de votación o hasta una que lo tiene, pues no vas a tener como mucha posibilidad de ver dónde están. Entonces, quiero comentar aquí públicamente que estoy metida en la elección, que mi pensamiento me lleva a que, quieramos o no, ya está. Pero además estoy metida porque 2 de mis compañeras que no me pidieron permiso, no tenían por qué, son candidatas. 2 de mis compañeras de la colectiva que tienen muchos años conmigo, y una vez que ya me di cuenta ya estaban registradas y que sí pasaron y que todo eso. A ver. ¿Debería usted a estar, sí, precisamente ya tener una tendencia a favor de esta elección? Yo lo que vengo diciendo a lo largo y ancho del estado es, puedo estar o no de acuerdo, pero ya estoy metida porque están mis compañeras y yo las voy a apoyar, porque parte de nuestro ejercicio es apoyarnos. Sabemos que en nuestro país la competencia electoral pues está siempre marcado de corruptelas, de campañas sucias, de clientelismos, de estructuras bien establecidas, partidistas dominantes, y todo esto pues que ahora a lo que se está sometiendo el Poder Judicial. ¿Qué podemos esperar de unas campañas
que si bien pues sí están haciendo campañas y que bueno no tienen permitido hacerlo pues difundidas en medios de comunicación como se hacen las campañas políticas para presidentes, diputados y gobernadores, etcétera. Sin embargo, bueno, les dieron permiso de hacerlo en sus redes personales y bueno, ya a los partidos políticos invitar a la gente a salir a votar. Pero yo aquí mi pregunta es, ¿cómo vamos a defender al pueblo de un gobierno abusivo, al mismo gobierno que es quien va a elegir a los candidatos directa o indirectamente? ¿Cómo va a salir beneficiado un ciudadano cuando pues ya ellos no van a saber si el candidato o el ganador, en este caso el juez, el magistrado, va a salir beneficiado o va a ser afín al partido, por ejemplo, en este caso al partido oficialista o a algún partido aliado de la Cuarta Transformación, o cuáles serán las garantías de un ciudadano al someterse al escrutinio o a juzgarse por un juez que está inclinado en defender los ideales de un partido político que está en el poder, y a ti como ciudadano te asienta la razón, pero como al partido en el poder no le va ni le conviene eso, ¿cómo se va a defender un ciudadano en ese sentido? Maestra María. No tanto que se vaya a defender, mira, precisamente todo el proceso desde que se inició la reforma, no creo que los diputados que mandan todos los partidos políticos a la Cámara Federal, que fue donde, y luego al Senado, no creo que los partidos políticos hayan mandado gente tan ignorante y gente que no estaba ni en la política. Cuando yo fui diputada, pues yo tenía nociones de lo que era una diputación, ¿sí? ¿Cuál era el trabajo de un legislador? Entonces sabemos que todos los procesos, todas las iniciativas que llegan de reformas, tanto constitucionales como lo particular, lo general, llegan a la Cámara, pues realmente se tiene que revisar esa ley en las comisiones para ver cuál es la propuesta y qué es lo que se propone, ¿no? Si revisando las comisiones las iniciativas de ley no dan, pues se desecha, porque no se acuerda. Pero yo no creo, porque yo lo viví y por experiencia se los digo, no creo que sean gentes ignorantes que no hayan sabido lo que votaron a favor para que pasara esta ley. Realmente si nos ponemos a revisar la ley, ¿sí?, a mucha gente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque estaba amañada y ya acostumbrada a que allí los compadres, quien tuviera más saliva comía más pinole, y quien tuviera más adeptos pues ya lo votaban por él, por un magistrado o un juez. Bueno, si este nuevo sistema de justicia, para elegir bajo este proceso, este nuevo sistema no les gusta, pues la gente no va a ir a votar, ¿sí? Pero si a la gente le gusta ver a una persona que conoce y que sabe que es una persona comprometida, un candidato comprometido a una magistratura, por ejemplo, y que es intachable, pues que voten por él. También, como dice aquí la compañera, hay cosas injustas, por ejemplo, gente que no tiene credibilidad, pues que no voten por él. Pero en un proceso democrático tienen todos derecho a participar, ¿sí? Pero si votamos por un Carlos Salinas de Gortari, que ha sido una lacra dentro del sistema, si votamos por cierto X, me ahorro los nombres, porque hay una lista grandísima y que va a seguir habiendo injusticias mientras la ciudadanía no tenga conciencia de por quién está votando, a quién va a elegir. Oiga, maestra, pero precisamente en el tema de la elección de los candidatos, se supone que hubo un proceso y entre tanto el legislativo como el judicial y hasta el ejecutivo participaron en la elección de candidatos, y sin embargo así se les colaron gente indeseable, gente que no debiera estar en un proceso de un juzgador, porque bueno, imagínense cómo va a estar un
personaje que pertenece a alguna organización delictiva juzgándote a ti como ciudadano común y corriente cuando ellos son los primeros que corrompen la ley. Entonces, creo que desde ahí está fallando ya la elección de candidatos o el filtro, los filtros que pusieron los mismos legisladores, el mismo gobierno para elegir a los candidatos. Ahora van a tener que desechar a todos esos candidatos que dice el presidente del Senado que se les pasó y que sí se les fueron esos, pero como ese puede haber muchos, porque fueron muchísimos los candidatos y no creo que los hayan leído de a uno por uno, o por lo menos cada cada poder al que le tocó elegir a un candidato, a un grupo de candidatos, estuvieron ahí revisando sus currículum. Creo que desde ahí estamos empezando mal una justicia, ¿no? Nosotros estuvimos bajo ese proceso. Por eso no tenemos ese opinionismo del cual la gente ha caído. Y realmente cuando tú tienes seguridad de que es un candidato que no tiene ética, en primer lugar, que no tiene conocimiento, que es una persona, vamos a llamarle así en la realidad, que es corrupto, ¿sí? Y que no es justo, pues que lo desechen, que la gente no vote por él. Pero yo te lo aseguro que todos los partidos políticos en México traen un candidato ahí y van a decir y van a dar línea, ¿sí? Yo soy de las personas que pienso que puedes utilizar las siglas de un partido, pero tu dignidad, tu criterio como ciudadana, como ciudadano, debe de estar en ti. ¿Por qué? Porque si yo voy a darle y a levantarle la mano a una persona que no ha tenido credibilidad y no ha hecho un trabajo honorable y lo ha hecho injusto, y si ha servido del poder, Morena, ¿cuántos años tiene en el poder? Va empezando. Y no vas a comparar con todas las expresiones políticas que estuvieron antes como gobierno. Sí, yo tengo más de 60 años y no quiere decir que haya estado ciega ante la situación política que existe y que existía en el país. Que la corrupción viene desde antes, pues sí viene, y es un mal, es un cáncer incurable, porque nosotros como ciudadanos no estamos comprometidos para servir, estamos en el poder para servirnos, y eso es lo que se quiere erradicar. Si las personas, los ciudadanos que van a ir a votar, quieren votar, que no voten por el que les dicen, pues sí, que tengan esa libertad, que haya esa democracia de participación social, participación ciudadana para elegir un juez, un magistrado, que elijan a los mejores hombres y a las mejores mujeres que no estén tachadas en corrupción. Dani. A ver, también creo que es muy triste escuchar esta parte, con todo el respeto del mundo, porque ahora va a resultar que los culpables de que exista un violentador, un asesino o alguien así en el poder como juez o como ministro o como magistrado va a ser el pueblo, cuando los ciudadanos son los principales afectados y dañados por las ocurrencias que se le está ocurriendo, vaya la redundancia, hacer a Morena en las cámaras, que ellos son los culpables de que no existan perfiles buenos, de que ellos son los culpables de que el sistema también no esté funcionando, y una vez más refugiándose en el discurso de que ya se venían haciendo malas cosas antes, pues nosotros no podemos arreglar nada. Es muy triste, porque por algo se toma el poder, y hay que tomar el poder en el momento en el que llegas. No puedes estar culpando expresidentes de hace años de lo que dejaron de hacer o hicieron, bien o mal lo hayan hecho, porque ahora el responsable es quien está en el poder. No es justo también, como lo decía la compañera, que tengamos tanta carencia de filtros en el proceso, que tenemos a gente que no está capacitada, que va a llegar a necesitar una curva de aprendizaje muy grande, contra gente que ya sabe lo que se tenía que hacer, que ya sabía cuáles eran los procedimientos. Es muy injusto este tipo de competencia, porque entonces tendremos un sistema de seguridad mucho más decadente y con más huecos y con más injusticias, por darle la oportunidad a gente que va a llegar a aprender, perdón, pero la justicia no se llega a aprender. Y lo que menos necesita México es un sistema de justicia y de seguridad improvisado, y que evidentemente va a ser a modo del Ejecutivo, diciéndolo con todas sus letras. Porque si bien dice también la compañera que todos los partidos tienen a gente allá adentro en el proceso para tenerlos, pues sí, pero hemos visto que Morena también mete las manos hasta en la sopa.
Entonces no va a ser la excepción. Si lograron que pasara por cámaras esta reforma, es evidente que el Ejecutivo ya tiene su plan, y su plan también es tapar toda la corrupción que están haciendo, porque ellos creen que con un manto sagrado quien entra a Morena se le quita lo corrupto. Por supuesto que no. El jaque mate de Morena es la reforma al Poder Judicial, con todas las instituciones que ya vienen desapareciendo, y más aún cuando acaba de desaparecer el de transparencia, y que no vamos a poder ver qué están haciendo bien o qué están haciendo mal. Entonces no nos dejemos comprar por este tipo de discursos también de que los ciudadanos voten por el bueno, por el malo, perdón, pero no, porque por algo los ciudadanos eligieron a quienes están en las cámaras, y no es justo que ahora se les eche la culpa de quién va a quedar en el poder, y es culpa de ellos. La exdiputada, porque, y lo que dijo Chayo también, respecto al tema de cómo se manejan las elecciones con cuestiones corporativas, con arreglos, con acuerdos, y indudablemente pues estamos en una elección de Estado, como lo estuvimos en la elección federal, en la elección de partidos. También sabemos que la gente no votó, que hubo todo un sistema, que yo siempre digo que era el PRI de los 80s, por lo que ganó la presidenta, porque hubo de todo, desde los algoritmos de la inteligencia artificial hasta las urnas, los servidores de la nación como funcionarios de casilla, como observadores. Tuvimos una reunión días pasados en este tema, y al parecer ya dieron las indicaciones a los servidores de la nación. Por supuesto que el gobernador tiene candidato, se apellida Flores. Ya están incluso bajando candidatos para que esta persona llegue de manera natural, y también sabemos que se están haciendo acuerdos corporativos. Nosotros lo quisiéramos hacer también, porque yo hablo por lo que a mí me toca, por mis candidatas, que no solamente son de mi organización, sino yo conozco su honestidad, conozco su trabajo. Tengo otras candidatas a magístraturas, una mujer formada en las filas de Capis, tengo otra compañera de Zitácuaro que también es una excelente, muy honesta, que si no hubiera sido honesta estuviera ya en otros espacios mayores. Un candidato que también que casi es familiar mío por parte de mi hermano, es un sobrino de mi hermano, que también es un hombre honesto, que se ha formado en las filas del Poder Judicial y que vale la pena verlos. Pero también sabemos que seguramente, como lo ha pasado en todas las elecciones y con los partidos de Estado, en toda la época, toda la vida democrática de México ha sucedido, pues va a haber filtros, como ya los está viendo, pero también con llevar a la gente a votar. Entonces mi temor es de que mis compañeras que son honestas no lleguen, porque seguramente ya hay acuerdos, porque seguramente ya hay palomeados, hay listas, y que de todos modos nosotras sabemos jugar a la democracia, creo yo, claro, con un estado de indefensión y vulnerabilidad que nos da que no estamos en el sistema. Que no estamos en el sistema, pero estamos trabajando, las compañeras están en campaña, estamos haciendo reuniones, y por supuesto que estamos viendo la posibilidad de que la gente vaya a votar de manera voluntaria. También han acusado, incluso estaba oyendo un noticiero, que Acción Nacional está pagando mucho dinero por los votos, y yo dije, pues yo voy a ir a Acción Nacional a que sobre de 10,000 y de 1,000 observadores y votantes. Entonces, por supuesto que hay una guerra sucia. Mis compañeras, de las que le he estado hablando, incluso tengo una candidata a nivel nacional para el Tribunal Federal Electoral. También es una compañera de Sonora, que es prima de uno de mis mejores amigos, y son gente que yo sí le apuesto. Rendidora, de mejores calificaciones, muy honesto, o sea, son gente que vale la pena que uno le vuelva a dar la confianza, porque incluso ya estamos en un proceso. Y eso nos garantiza. Claro que estoy en desacuerdo de que no haya mecanismos para bajar a las personas que ya son señaladas. Por ejemplo, el fiscal de terror allá de Zitácuaro, que está acusado de la muerte de Armando Landeros y de otros, que la verdad me parece terrible que personajes, porque además se filtraron audios de sus acuerdos con la maña y cosas de esas que les dicen, y que ni quiero ver porque si ya mataron a
Anderus Dimó, que no puede estar uno extento, ¿verdad? Y por supuesto que estamos en un estado de indefensión la ciudadanía ante un ambiente de zozobra de seguridad. Y que decir algo implica tener la responsabilidad de lo que dices, y después, pues ya soy sobreviviente de un atentado, o sea, yo creo que sí me tengo que cuidar y sí tengo que cuidar mis palabras, pero luego me gana la pasión de decir las cosas y pues sale uno con nombres y apellidos y ya luego ahí está uno comprometiéndose. Sí. Aquí ya dijeron nombres de algunos candidatos que no son viables, que no tienen, el pueblo no debe de confiar en ellos. No tienen ética ni moral. Que se diga, el proceso todavía no se termina, y el INE les está diciendo, si alguien anda haciendo campaña, que lo denuncie. Nosotros, yo como María Chávez Pérez, como una profesionista, como una política, yo no voy a permitir, ni voy a andar haciéndole campaña a nadie. Si yo soy una mujer, si soy una candidata que tengo la cara en alto, pues voy a ir, si no he hecho corrupción, pues voy a ir con la gente, o voy a decir en las redes sociales quién soy, porque también debemos de conocer, y el INE debe de tener dentro de ese proceso, debe de tener quién es Alfredo Flores, quién es Juana, quién es Chana, debe de tener el historial por el cual se ha estado postulando, porque ya son gente con experiencia. Chayo, yo no creo, por eso digo, que si un partido político está metiendo mano, pues qué malo que no confíen en las personas que están ahí, y que van a seguir haciendo más de lo mismo. Si están comprando un voto, si están dando una despensa, pues ya ahí ya no se vuelve confiable. Quiere decir que las viejas mañas, las viejas costumbres de hacer política no se les han quitado, y no va a haber democracia nunca. Y ahora pero ahora se trasladaron al Poder Judicial, maestra, y eso es lo peligroso. Oye, espérate, ahorita tenemos el caso que forzosamente vamos a tocar, porque nos lo está pidiendo la gente desde muy temprano que avisamos de este espacio, y es precisamente el caso del Partido Verde Ecologista apoyando a un juez que dejó libre precisamente a este joven irresponsable, que irresponsablemente conducía un vehículo y dejó sin vida a 2 personas y mutilada a otra el pasado fin de semana, del Verde Ecologista. Es candidato a juez por el Verde Ecologista, y le hizo el favor al Verde Ecologista, que por cierto lamento mucho que hoy no haya venido a este espacio, y le hizo el favor pues de decir, sí, de acuerdo, vamos a iniciarte el proceso, pero no te preocupes, quédate en tu casa, haz tu vida normal, nada más ven cada 2 semanas a firmar y listo. Y ese juez es candidato del Verde Ecologista. A ver, yo quiero así hacer un planteamiento bien claro. Yo fue la primera vez que me registré en un partido político como ciudadana, la primera vez que llegué a ser diputada, y sigo en la política porque creo en lo que yo puedo hacer y en lo que yo hago, ¿sí? Y si la ciudadanía confía en mí, pues yo voy a seguir estando vigente, haciendo actividades para que la ciudadanía tenga un mejor bienestar de vida, un trámite o algo que yo pueda hacer por ellos. Yo no compro conciencias, voy a crear la conciencia ciudadana dentro de la democracia participativa, ¿sí? Para que la gente vaya abriendo los ojos y deje ese paternalismo en el cual siempre se les ha estado cayendo. Para tener un candidato necesitan estar dando despensas, necesita comprar el voto, necesita ver acarreados. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo los partidos políticos o todas las expresiones políticas? Comprando conciencias. ¿Comprando conciencias o crear conciencias? ¿Cuándo va a haber una transformación? ¿Cuándo va a haber un cambio? Dice la compañera del PAN que no le echemos la culpa a los gobiernos anteriores, pero ¿de dónde tenemos políticos nuevos si a los jóvenes no los hemos dejado llegar a ser los políticos o los representantes de ciertos espacios? Si no le damos credibilidad a las nuevas generaciones, entonces no tenemos un relevo generacional, tenemos vicios atrás de los anteriores
candidatos de los anteriores funcionarios de la anterior Corte, de la Suprema Corte de Justicia, gobiernos corruptos que siguen sosteniéndose en el poder y que tenemos partidos políticos con el mismo representante que ha durado 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, y por no decir quiénes son los partidos políticos, porque la ciudadanía los conoce. Pues sí. Son dinosaurios en la política porque así les conviene estar, son los vividores de la política. Pero Eso que hay va- decirle a la ciudadanía. Pero que van de un partido a otro también, Y maestra. que van de un partido al otro como chapulines diciendo, yo soy indispensable. Nadie es indispensable, compañeras. Hay que cambiar la estrategia política para trabajar con la ciudadanía. Hay que cambiar las formas y los modos de hacer la política. Y quiero decirles, por ahí decía un autor, Fernando Sabater, la política tiene una ética. Si no la entendemos así, ¿qué diablos estamos haciendo? Pues sí. Vivir de la política y seguir siendo los dinosaurios de la política. Dani. Siento que una vez más se está defendiendo lo indefendible con esta reforma. ¿Por qué? Porque no importa, ahí sí difiere un poquito, no importa que lleguemos nuevas generaciones, que estamos trabajando por llegar con nuevas ideologías, con nuevas propuestas, pero de igual manera el gobierno en turno se va a seguir lavando las manos sin importar si es un joven, si es un adulto, si son los que siempre han estado, porque es la salida más fácil decir que desde antes venían haciéndose las cosas mal y que ellos no pueden hacer magia. Perdón, pero lo que está en juego ahorita no es el pasado de México, es el futuro del país. Y lo están tomando a un juego que ya sabemos, porque también lo decía la vez pasada, ya sabemos y tenemos ejemplos de a dónde podemos llegar si no paramos esto, si como ciudadanos no hablamos, si no levantamos la voz, porque tampoco se está escuchando a los ciudadanos, porque si se hubiera escuchado, entonces todas las marchas que se hicieron en el país, en las que también estuvieron varios jóvenes preocupados por su futuro, se hubiera frenado la reforma, cosa que no es así. Por lo tanto, nos queda claro que no les importa lo que le pase a los ciudadanos siempre y cuando ellos queden blindados y protegidos. Entonces, es muy triste decir que escuchan a la gente cuando no le escuchan. Es muy triste decir que porque la gente no levanta la voz cuando ya hubo un señalamiento hace unos días de 26 personas que fueron impugnadas y que se desechó, que no pasó nada, que ahí siguen en el proceso, que no solamente todo recae en el INE ni en los ciudadanos, y está pasando por las cámaras. Y Morena dice que quiere hacer las cosas bien, entonces ¿por qué sigue teniendo estas 26 personas dentro del padrón que va a ser votado para que puedan alcanzar estos cargos? Entonces es muy triste porque también pone en riesgo algo que decía la compañera, muy cierto, es que no puedes hablar a cuatro vientos lo que piensas, ni lo que sientes, ni la realidad, porque te pone en riesgo como candidato, porque sabes que hay candidatos que están blindados y protegidos por Morena. Es una tristeza que también vengan a decir el discurso de no sigan comprando votos cuando son los primeros que compran los votos, cuando son los primeros que llevan acarreados, y que me consta porque también lo viví en campaña el año pasado. Es muy triste ver cómo utilizan a la gente de la tercera edad para amenazarlos, para llegar a decirles, si no haces esto, te quito esto. Entonces, perdón, pero lo que se gana por derecho la gente de la tercera edad no viene de la bolsa de Morena, viene de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Entonces, no se vale que vengan a señalar cosas que ustedes mismos están haciendo y siguen haciendo. Entonces, empecemos por casa. Porque lo primero que tiene que hacer un político que es coherente es ser autocrítico con lo que se está haciendo mal en su partido, y Morena está defendiendo lo indefendible. Bueno, el 95% de los priistas ya son morenistas, o el 95% de los morenistas eran expriistas. Ahí tenemos el resultado Tristemente. y podemos hablar de candidatos o ahora funcionarios o gobernadores, presidentes y demás. Eso ahí lo dejo. Tiene razón la compañera, pues ahí está lleno de mañas Morena, pues, Pues sí. su origen. ¿No? Me acuerdo de un meme ahora el Día del Niño que decía algo de los priistas en su niñez, que Morena recordaba su niñez con los priistas, pues algo así. Creo que es muy importante esto que está sucediendo en este proceso. Interesante también, de hecho me inscribí, yo espero que sí me acepten como observadora, porque quiero estar adentro para verificar cosas, como observadora electoral.
indiscutiblemente pues que estamos ahí, y aunque haya mucha gente que opine lo contrario de que no votemos y eso, y que con eso vamos a legitimar, yo considero que no, porque para poder incluso criticar tiene uno que estar ahí observando Claro. las cuestiones. Así es. Esa es una de las cosas. Y a eso no, sí. Bueno, es que cuando eres observadora yo sí quiero estar, porque no van a contar los votos. Acuérdate que los depositas y ahí se quedan, ¿verdad? Y luego se van al Consejo Distrital y ahí van a hacer lo que quieran. Ya nos dijeron incluso que va a haber un mecanismo de agarrar todas las boletas y a ver cuál quieres, entonces acá con los votos. Pero bueno, también ya desapareció el tema de la transparencia, y cómo vamos a pedir que se vuelvan a contar los votos cuando... Exacto. O sea, hay cosas ahí muy raras. Y aparte de este juez que tú señalas, que está ahorita en el ojo del huracán, que es candidato, también hay una jueza en el CEJIM, que incluso las feministas abanderaron, feministas como la maestra Rosario Herrera, como estas otras, estas de, ay, se me olvida, de las feministas ya muy consolidadas, que siempre han tenido recursos incluso de la ONU o de los gobiernos, señalaron a la jueza del CEJIM, la que está en el CEJIM, sí es del Supremo, pero es jueza, una jueza especializada que es candidata, que dejó libre a un feminicida. Sí. Entonces yo digo que es la oportunidad de visibilizar todas esas cuestiones que uno se siente en impotencia cuando los juzgadores, las juzgadoras no actúan con apego estricto a la justicia, y que pareciera que lo que hacen está dentro de la justicia, pero que indigna cuando sueltan a un, podríamos decirlo así, asesino confeso, aunque sea imprudencial. Pero cuando tú te consumes una sustancia como el alcohol o lo que sea, y manejas, sabes que pones en riesgo a quien está delante de ti, a ti mismo y a otros. Entonces eso fue lo que pasó en este accidente. Entonces creo que sí tenemos que estar aquí atentas en este proceso, podamos votar o no. Las cosas no están bien, está muy abigarrada las boletas, no hay una manera de hacerlo didácticamente fiable. Este tema de que no se van a contar da de entrada la desconfianza, y por supuesto que los filtros, ¿qué le interesa al gobierno federal? La Suprema Corte. Claro. Y el Tribunal Electoral. Entonces ahí están los riesgos. A lo mejor no les interesa el Estado, pero van a decir, a ver, ustedes partidos, pónganse de acuerdo y trabajen lo del Estado, ¿no? Porque así se manejan estas cosas. No podemos cerrar los ojos ante una realidad de cómo se operan los procesos democráticos de México. ¿Verdad? No nos Pues sí, lo que yo decía, ¿no? Que sabemos que los procesos electorales en México siempre han estado viciados por X cosas, ¿no? Aquí hay otro tema también interesante sobre el tema de la reforma. Chayo, si sabemos perfectamente que no es nueva la corrupción, porque siempre ha existido, lo que yo digo, entonces que no quede en el aire. No debemos de confiarnos ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, porque son, como ya les dije, son gente amañada que ya... Maestra, pero también en Morena... Yo le pregunto, yo le pregunto, ¿sí? El hecho de que siempre haya habido corrupción, Morena llega, el señor Andrés Manuel llegó con la idea o con la promesa de que se acabó la corrupción, porque estábamos hasta aquí de la corrupción, pero resulta que nos la dejó hasta acá. Bueno, O sea, eso que no- se denuncie a quien se tenga que denunciar. Maestra, pero Mira, a ver, maestra, Chayo. pero aquí el problema, vamos ahora sí que a lo autoral, el problema es que ya desaparecieron las instituciones, como el tema de la transparencia, como el tema de anticorrupción. Ahora, ¿a quién le vas a ir a denunciar? Es que está haciendo A corrupción, los jueces castígalo. vas a elegir ¿Por qué? Porque ahora todo depende del gobierno federal. ¿Por qué? Porque Morena o el gobierno federal encabezado por Morena ha desaparecido las instituciones en las que un ciudadano se puede ir a quejar. Entonces, si tú vas como ciudadano a quejarte de que un juez está haciendo corruptelas, y si el juez es afín al partido, pues lógicamente que no le va a hacer nada, y ese es el problema que tenemos ahora. Por eso tanta
repugnancia a esta reforma del Poder Judicial, maestra, porque las cosas no son claras. Ahora sí que es la forma de cómo se hacen las cosas, no el fondo. ¿Por qué? Porque si se hubiera platicado, por lo menos se le hubiera dado a conocer a la ciudadanía, saben que hay corrupción en tal y tal y tal parte de la reforma, por eso se va a reformar, pero no hacer todo esto democratizado. ¿Por qué? Porque ahora todo va a depender del gobierno federal, y eso es lo grave, y eso es lo que la gente no está, en lo que no está de acuerdo. Y les en daríamos... las formas y en los modos sigue existiendo las malas actitudes, las malas costumbres, las malas mañas, y siempre las va a seguir haciendo. Si yo como funcionario, yo como político, yo como diputado, yo como senador, no voy a servirle a la ciudadanía, entonces ¿a quién diablos voy a servirle al poder? Pues ese es el problema. Yo no voy a seguir tapando el poder. Como ciudadana, yo se los he dicho, denuncien la corrupción. Hay formas y modos y hay Perdón que me adelante para seguir denunciando. Perdón que me adelante a nuestra compañera dirigente, pero yo recuerdo claramente cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dijeron, vamos a crear una institución de regresarle al pueblo lo robado. ¿Y qué pasó? No, el primer funcionario se robó todo y eso fue una de las primeras quejas de ese gobierno, junto con otras, pues. ¿Sí? Pero fue así algo que, ¿cómo pues que le vas a regresar al pueblo robado y te lo robas? O sea, es una contradicción del mismo discurso con el que llegó Andrés Manuel diciendo que iba a barrer la corrupción de arriba para abajo y que se iba a terminar, cosa que no es verdad. Porque yo creo que hay muchísima más corrupción y más la habrá porque ya no hay transparencia en el país. Entonces, también les daríamos el beneficio de la duda, pero pues tenemos el claro ejemplo de lo que pasó con los consejeros del INE, que si los filtros, que si no los filtros, que les pasaron el examen, que pusieron a los consejeros a modo, que hoy quieren desaparecer también la institución. Entonces, no hay manera de dar beneficio de la duda a un gobierno que lo único que se ha dedicado a demostrar es que tienen clientelismo muy grande y aparte la corrupción no se acaba y es más grande porque ya no hay instituciones autónomas del gobierno. Porque las mismas instituciones que estaban, las de transparencia, anticorrupción, eran las mismas instituciones que estaban causando la corrupción. Bueno, más bien lo que sabemos es de que esas instituciones estaban denunciando la corrupción que pasaba en el gobierno, por eso la desaparecieron. Había ya cuentas, también denunciaron otras corrupciones de otros gobiernos. Así es. Pero las de aquí también, y entonces dijeron, no, pues eso no nos sirve, eso mejor hay que quitarlo. Bueno, y yo creo que esto que estamos aquí dialogando, diputada, dirigente, es muy importante porque son puntos de vista que le dan a la ciudadanía un motivo de reflexión, de efectivamente cómo estamos. Estamos mal, vivimos en una sociedad con mucha zozobra y el sistema judicial es un sistema que antes había sido autónomo. El poder legislativo era autónomo y con el proceso electoral anterior ya no nos dieron opciones de autonomía y con la reforma del poder judicial menos. Entonces, ¿qué va a pasar en México? Pues sí, es de espantarse, porque si de por sí vivimos en un México de impunidad, de peligrosa seguridad o inseguridad más bien podríamos decirlo, y les voy a platicar así rápidamente un caso. No voy a decir nombres, es una sobrina que trataron de levantarla, ella es estudiante de la escuela de enfermería, está dando servicio en un municipio, al parecer su casa estaba a 2, 3 casas de donde vendían droga o venden, y como que la identificaron que ella iba, entraba y salía, dijo, a lo mejor pusiste una selfie y pensaron que lo estabas fotografiando, alguna cosa así, entonces trataron de levantarla, ella ya venía a Morelia. Y yo tengo mucha relación con el CEJIM por cuestiones naturales de mi actividad. Y entonces le habló y en la escuela la quieren regresar. Y está a 3 meses de terminar su servicio social, o la quieren mandar a otros municipios también de alta peligrosidad. Entonces le hablo yo al CEJIM y le digo a una de las ahí titulares, le digo, oye, fíjate que mi sobrina está. Dice, a ver, pásame la denuncia, porque sí presentó la denuncia. Resulta que el MP... Primero la regresaban así allá al municipio a que pusiera la denuncia, pero pues allá donde estaba el riesgo. Y afortunadamente se encontró el MP acá en la fiscalía, ahí le tomaron la denuncia, pero no tiene el número completo de la denuncia. No puso el delito el MP. Pues
¿qué estamos hablando? De un ambiente de inseguridad hasta con las mismas autoridades. Entonces, estamos en un estado de indefensión. Y si el Poder Judicial es manoseado, como vemos que está siendo manoseado, yo espero que mis compañeras alcancen una buena suerte y puedan llegar en este proceso, es que no tienen interés en esos espacios, y que ellas creo que van a consolidar una buena votación, porque estamos trabajando con la ciudadanía bien, y además son gente pues con una moral intachable y que tienen toda la posibilidad de poder servir bien. Entonces podemos tener cierta esperanza. Pero la verdad, estamos en un estado completamente vulnerable y desde de la indefensión. Dani tiene que retirarse, entonces Sí. si participas... Sí, Nada más, bueno, tu sí. conclusión, Dani. Sí, claro. Es muy triste ver cómo Morena está viendo el Poder Judicial como un pastel para repartirse y como un premio a sus leales y a sus incondicionales. No debe de ser vista así la justicia. Reprobamos todos estos actos. Y pues como dice la compañera, el proceso ya está. Entonces, invitar a la ciudadanía a que se informe, a que sepan cuántas son las personas que tienen que elegir, cuáles son las posiciones a las que aspiran, cuáles son los candidatos. Ser críticos también, porque ahora sí que nos dejaron en nuestras manos la justicia y la seguridad y el futuro del país, cosa que considero muy poco valiente de parte de Morena, porque depende de ellos la seguridad del país y que los mexicanos estemos mejor. Entonces sí nos toca ahora a nosotros empaparnos, estar dentro del proceso, saber qué es lo que vamos a votar, a quién vamos a votar y señalar a lo que no, y visibilizar, porque lo que no se habla no es visible. Entonces invitarlos a esto, agradecerles también. Me tengo que retirar a una reunión por agradecer el espacio. Yo muy contenta de poder estar debatiendo, ver puntos de vista que son necesarios y de abrir este tipo de espacios para que los ciudadanos tengan su propia opinión. Muchas gracias, Sí, Dani. mira, antes de que te retires, yo creo que cuando no se tiene seguridad de lo que se hace o de lo que se impulsa, es porque no tienes los argumentos necesarios. Cuando el PAN estuvo en el poder se cometieron muchos atropellos, muchos abusos y se fugó igual la economía, ¿sí? Cada 3 años Morena impulsa, el partido de Morena impulsa una nueva opinión del país, de la ciudadanía, para que digan si estás haciendo bien las cosas o no las estás haciendo. Si nosotros, los políticos o los que estamos dentro de, que pudiéramos ser los entes más conscientes, no le damos credibilidad a la gente, entonces, ¿qué estamos haciendo? Opacando, apañalando, en contubernio con los mismos políticos sucios de siempre. Yo no comparto que generalicemos esa situación de corrupción. Hay gente muy buena, funcionarios muy buenos, gente intachable, pero también la mayoría de los políticos que ya han estado en el poder, seguirlos legitimando, llevando acarreados a que voten por ellos, no tiene nombre. Que la ciudadanía vaya y participe en esta elección democrática y que diga quién sí, quién no. Y que se vaya acostumbrando la ciudadanía a investigar cada político qué ha estado haciendo y qué no debe de hacer. ¿Por qué? Porque solamente así se va a impulsar la democracia, ¿sí? Si yo soy una persona que he contribuido a la corrupción, al narcotráfico, a la inseguridad, pues que me ajuste la ciudadanía y que no vote por mí, que me vete para siempre de una participación democrática, de una elección, ¿sí? Pero si estamos acostumbrados a seguir haciendo más de lo mismo, ¿quién quiere aventarse de las mujeres a decir, yo me aviento una campaña y no pago votos, no pago conciencias, sino que hago trabajo y labor con la gente, que es a la que me Nadie, debo, maestra. ¿sí? Ya nada más para despedirme. Es soñar con las mujeres de la política. No, nada más para despedirme. No caigamos en discursos del pasado. Repito, el pasado se quedó ahí y lo que está en juego es el futuro de México. Entonces hay que unirnos como ciudadanos, informarnos, señalar y visibilizar lo que está mal, porque hay muchas cosas mal en este gobierno. Pero a través de la historia nos damos cuenta quiénes somos y hacia dónde vamos. Y recordemos lo que dijo Emiliano Zapata, el poder dura 3 años y los hechos y las malas actitudes y todo lo que ha habido dura para toda la vida.
Pues sí, eso No sí. debemos de perder esa memoria histórica. Que te vaya bien. Bien, pues conclusión, queda María Chávez Pérez, Fermín Arellano. Conclusiones, ¿de qué se trata o de qué se va a tratar la nueva justicia en México? Porque habrá una nueva justicia. ¿De qué se trata? Pues A vamos a ver, impulsar la justicia. adelante. Vamos a impulsar a votar, a salir este 1 de junio. Vamos a salir a votar por las mejores figuras, por los mejores profesionistas, por los mejores jueces, por los mejores magistrados, que no tengan nada en contubernio, que no hayan cometido este tipo de injusticias y que hayan sido cómplices de la misma corrupción que ha permeado durante toda la vida. Nada más para que me puedan dar una conclusión más profunda, digámoslo así. Sí, ya, nada más. ¿Qué está en juego en esta reforma judicial? El riesgo para los derechos de la justicia y la democracia. Que los ministros y los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Que desaparece el Consejo de la Judicatura Federal. La independencia judicial, que los jueces deben de hacer campaña y serán vulnerables a presiones políticas. La justicia deja de ser técnica y se vuelve electoral. El impacto en el sistema penal, bueno, pues con esto los jueces son expuestos a corrupciones y a presiones mediáticas, tanto para posibles fallos populistas y con ello, bueno, pues ganar votos. Habrá menos protección frente a leyes abusivas, riesgo de perder el acceso al juicio de amparo, más difícil defenderse del poder si el juez responde al poder, y el peligro para la democracia, bueno, pues si el gobierno controla el Congreso, el Ejecutivo y ahora el Judicial, pues con ello no se van a eliminar las corruptelas, pero sí se van a eliminar los contrapesos, y con ello, bueno, pues se consolida un poder sin límites. No sé qué opinión les merezca esto, ya para terminar. Pues cada vez que hay una elección, pues están todos los partidos políticos ahí, todas las expresiones políticas del país, porque nadie se queda fuera. Aunque hayan perdido su registro, todos tienen sus grupos de gente, y eso lo sabemos como políticos. Si realmente nosotros no impulsamos la democracia y la participación social, nunca se van a quitar estos vicios, Chayo. Quiero decirle a la ciudadanía que como mujer en la política sigo pensando que sí, que debe de haber democracia, y que las mujeres debemos de dejar a un lado y de seguir impulsando el paternalismo político, ¿sí? Yo como mujer en la política no traigo un líder detrás de mí, yo soy una mujer que piensa, profesionista y libre, impulsando la democracia en el Estado. Tengo amigas en todo el país, pero a mí que me hayan dicho, vas a ir a votar por este o impulsa a este personaje, ya saben que yo no caigo en ese delirio, y no voy a seguir fomentando la misma corrupción, las mismas estrategias caducas de hacer política. Lo dice la compañera, el PAN ya está comprando votos para sus allegados, para sus postulantes allí. Yo no dije eso. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a transformar? ¿Cuándo vamos a llegar a impulsar esta transformación? Seguimos resistiéndonos porque no tenemos un peso, porque debemos de tomar siempre un espacio, una instancia de poder para encumbrarnos con más poder y con dinero. Allí lo dijo Eduardo Galeano, ¿sí? Que el que piense en carros, en que piense en viviendas, en que piense en mansiones, pues mejor que se quite de la política. Eso no es la política. Ajá. Morena, PRI, PAN y PRD, que todavía siguen subsistiendo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué están en un partido político? Empezando por la secretaria del partido y terminando por el... ¿Todos? X. Todos los políticos Pues sí. La realidad es que han todos sido tenemos vividores de la aspiraciones. política. Sí, claro. Mira, afortunadamente yo tenía una profesión como maestra y me acabo de jubilar el año pasado como maestra, no como política. Entonces,
quiere decir que sí se puede. Pues impulsemos la democracia, impulsemos a la ciudadanía, impulsemos a las mujeres, pero mujeres que dejen de pertenecer a un macho. Que A ver, dice Fermina. hacia dónde va y que sí ella va a ser la candidata. Sigue existiendo el paternalismo político y no lo avalo como mujer en la política. Fermina. Arellano. Cuando Chayo leyó todo esto de qué significa esta reforma, me dio hasta escalofrío, porque la verdad es una crítica muy fuerte que no Es está el lejos de la opinionismo. realidad, no Es el está lejos de la opinionismo. realidad. Cuando escucho a la exdiputada, pues escucho mi discurso de cuando yo tenía 20 años, que estaba en el PRI y que así decía, pero nunca pude llegar a ningún lado por pensar así. Y la verdad es que cuando llegas a un cargo, pero es fortuito, porque no eres cómplice ni obedeces órdenes, no se vuelve a dar, porque te vetan, porque eres así, porque eres contestataria, porque no estás sumisa, porque no dices lo que te dicen que digas, porque no votas por lo que quieren. Y yo cuando fui regidora siempre estuve en contra de las iniciativas, yo ni sabía de qué se trataba, el que yo obedeciera, pero sí sabía de qué se trataba el clamor de la ciudadanía, y entonces las decisiones de cabildo yo siempre cabildeaba, bien valga la redundancia, con mis compañeros, y que eran todos hombres, nada más yo mujer, y sí podía generar algunas cuestiones, pero pues eso me vetó hasta la fecha, por un personaje que no voy a decir nombres, pero que ha sido muy poderoso, y afortunadamente el activismo en el que vivo por una cuestión, yo digo que hasta natural, porque así me crió mi madre, de apoyo y defensa de las mujeres, me ha dado la posibilidad de generar una crítica a todo lo que sucede. Y efectivamente, como dice la compañera líder del PAN, no le apostemos al pasado, porque entonces no vemos de frente. Y creo que no le apostemos al pasado, porque el pasado sigue estando presente en Morena. Ahí está. Y todas las gentes que se siguen yendo a Morena es porque quieren más poder y porque quieren más dinero. Y lo sabemos, tenemos nombres y sabemos las historias de cada quien y vemos cómo se manejan. Y este asunto duele mucho, porque junto con eso va la impunidad para allá. Y estamos hablando de que están matando a las compañeras activistas de los derechos humanos, del agua en Jalisco, de las mujeres en Oaxaca, y eso nos pone en un panorama más incierto, junto con este resultado que va a dar un proceso judicial que todavía no tiene pies ni cabeza, que todavía no sabemos qué nos va a dar, que todavía ya está, porque el partido Morena, y lo decimos con todas las letras, no por estar en contra, sino formó un congreso a modo que determina cómo se hacen las cosas en México. Así está. Y lamento mucho que esto esté sucediendo, con esas reglas hay que jugar, y pues ahí están mis compañeras que ofrecen una buena opción a la ciudadanía. Es cuanto. Bien, pues ya con esto... Sin decir nombres, la compañera está impulsando candidatos. Yo no estoy impulsando candidatos. Yo Pero no he lo dicho único nombres. que hago para impulsar la democracia en el país, que la ciudadanía siga participando, y que aquellos entes políticos que no han estado con Mis compañeras no son con ética políticas. y que no han impulsado el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, que los veten. Mis compañeras no son políticas, ellas son académicas, son abogadas y han ejercido el derecho. Y si están postuladas, quiere decir que hubo una democracia para elegirlas. Si no están en la política, es como cualquier ciudadana, y qué bueno Tienen que muy buen llegaron, perfil, tienen qué muy bueno buen que perfil. llegaron a llegar a la postulación, y que si la ciudadanía las reconoce, pues que vayan. Nada más con que valgan Que los vayan en votos, el con que padrón. hagan valer los votos, con eso. Pues tú vas a estar como consejera electoral, No, yo no, creo no. que, bueno, como observadora electoral, fíjate, yo ni como observadora electoral. ¿Por qué? Porque yo confío en lo que yo hago, en lo que yo impulso. Y sé que si algún candidato trae esa corrupción detrás y trae esos pesares que le pesan a la ciudadanía, pues que no voten por ellos y que les den un voto de castigo para que no se sigan encumbrando, para que no sigan dañando y Está haciendo tan mal hecha crecer esta ese reforma, cáncer. maestra, está tan mal hecha esta reforma que no previeron eso. O que sí lo previeron y estaban de acuerdo, por eso lo hicieron así. Si estaba tan mal hecha, ¿por qué realmente quiero decirle a todos los
que estuvieron dentro de las cámaras. Carajo, yo fui legisladora. Maestra, Ni modo pero que no cuando- me dan cuenta. ¿Te ordenan a por quién votar? A mí Si no se nunca ve me tan- ordenó mi partido político que yo fuera a votar. Pero hay por una intereses reforma. y hay ¿sí? subordinación. Pero hay este voto No hay corporativo. subordinación. ¿Es voto corporativo en las cámaras? Revisa mi historial ¿Usted como votó Bueno, política. contra- Yo es que- fui ¿Usted votó en diputada. contra de esa reforma? No, Yo no estuve como diputada. precisamente por eso, Yo ya no maestra. estaba como diputada. Entonces no puede Pero, decir que pero renunció. ahora sí que ustedes, ahora sí que ¿cómo se dice? La excepción de la regla, porque usted no estuvo en la reforma. A lo mejor si hubiera estado en esta legislatura en donde se votó la reforma, yo sé que usted a lo mejor votaría en contra. La había A votado en pesar- contra a si pesar- si le hubiera visto las anomalías que tenía. Pero quiero decirte que si pasó la reforma fue porque los partidos políticos entraron en acuerdos. Ellos allá en la Mayoritearon, Jucopo maestra. entran en acuerdos. Acuérdese, maestra, que hay mayoría. La 4T no necesita ¿Eh? acuerdos. No necesita acuerdos. Acuérdese que tienen mayoría, así haya votos en contra, con sus votos tienen para hacer mayoría. ver, Y yo es me una reforma pregunto- constitucional. Yo me pregunto y le pregunto a la ciudadanía, ¿por qué los corruptos de otros partidos políticos están en Morena? ¿Por qué llegan a Morena? ¿Por qué quieren seguir teniendo el poder? El Pues que problema- la gente los vete, que la ciudadanía Claro. hoy está en ese espacio donde dicen, me preguntan si puedo votar Pues por si la este, ciudad, pues no voto por él. si la Le doy ciudad, un voto de castigo. si la Nada más ciudadanía, que- si la ciudadanía votara a esos que están en contra, que están en otros partidos y que ahora están en Morena, creo que Morena se quedaría sin militantes. Pues Así, nos que se vamos. quede. Mira, así como el PT estaba por perder el registro si no se hace aliado de Morena. Igual que el Verde, el PS pues perdió Pues sí. su registro. ¿Por qué? El PRD igual. ¿Por qué? Porque la ciudadanía. Porque Yo todos no. se fueron a Morena. Mira, Ya se quedó sin votos. Acuérdense. Nos vamos. ¿Cuántos votos? Y ya todos Ya. están allá. y no vamos por votos, vamos por políticos conscientes, por funcionarios que lleguen a ejercer el poder al servicio Así de es los como demás. sobreviven los partidos, Llevémonos maestra. eso en la mente. Sobreviven las es. Así sobreviven Sí. los partidos. Y creo que las mujeres no debemos de estar sometidas a lo que nos diga un partido político, sino que a la ética y al bienestar. Yo creo que toda la De los ciudadanía demás. debe de ser así, pero hay Pero no complicidades, hay complicidades. Bueno, Sigue pues habiendo nos vamos. complicidades y sigue habiendo corrupción. Yo les agradezco mucho Vayámonos, a María vayámonos a la Chávez democracia. Pérez, Fermina Arellano, Daniela Frutos, quien ya se retiró, al Partido Acción Nacional del Estado de Michoacán, quienes nos abre amablemente sus puertas para que desde aquí podamos transmitir pues esta mesa de conversación entre mujeres. Gracias, Rosario Hernández. Yo soy Elizabeth Valencia y esto fue Con Sentido Común. Muchas gracias. Pues nada más rapidísimo, para la próxima semana, soberanía mexicana. A veces sí, a veces no. La conversamos el próximo jueves. Hasta entonces.